Toda mi familia me odia porque dije la verdad en el peor momento posible. Y lo peor es que lo volvería a hacer. Imagínate estar en el funeral de tu abuela, rodeado de lágrimas, abrazos y mentiras. Una sola frase mía cambió el tono de toda la reunión, y semanas después, me enteré de que me habían sacado del testamento. Por ser demasiado honesto. Desde que tengo memoria, mi familia siempre fue complicada. No sé si a ustedes les pasa, pero hay familias donde todo parece normal desde afuera, pero adentro es un caos silencioso, secretos, favoritismos, resentimientos que se arrastran por generaciones. Así era la mía. Mi abuela Carmen era el centro de todo. La matriarca. La que mantenía unida a esta familia disfuncional con su mirada firme y su carácter de acero. Nadie se atrevía a llevarle la contra. Y aunque muchos la adoraban, también había quienes le tenían miedo. Yo era su nieto preferido. O al menos eso creí durante muchos años. Siempre fui cercano a ella. Me llevaba a pasear, me cocinaba mis platos favoritos, me enseñaba a jugar a las cartas. Y también me contaba cosas. Cosas que no le decía a nadie más. Como que mi tía Clara se había casado con un tipo que no soportaba. O que mi tío Andrés tenía deudas que no quería que nadie supiera. Al principio pensé que era normal, que las abuelas simplemente confiaban en algunos nietos más que en otros. Pero con el tiempo entendí que lo que hacía era depositar en mis secretos que yo no tenía por qué cargar. Mis papás siempre estuvieron medio al margen. Mi mamá, la hija menor de Carmen, se llevaba bien con ella, pero nunca fue su favorita. Mi papá, bueno, era solo el yerno. Nunca terminó de caerle bien a la familia, y eso afectó también cómo me trataban algunos tíos. Me veían como el hijo de la oveja gris, aunque la abuela me defendía. En cada reunión familiar, era evidente que existía una jerarquía silenciosa. Clara, la hija mayor, era la favorita pública. La exitosa, la responsable. Andrés, el hijo del medio, el carismático, el que todos querían, aunque detrás tenía más deudas que excusas. Y mi mamá, bueno, estaba, pero siempre en segundo plano. Y yo crecí ahí, en medio de todo eso, tratando de entender cómo encajar. Hacía lo posible por agradarles, por no generar conflictos, por mantenerme al margen. Pero también era observador. Veía cosas que otros no notaban, o que fingían no notar. Y eso fue lo que, eventualmente, me condenó. Cuando mi abuela enfermó, todo cambió. Durante los últimos 6 meses, empezó a decaer. Alzheimer, dijeron los médicos. Momentos de lucidez mezclados con episodios de confusión. A veces me reconocía perfectamente, y otras me llamaba por el nombre de mi papá. Pero incluso en ese estado, tenía claro a quién quería ver y a quién no. Me pidió que la visitara seguido, y lo hice. Cada semana. A veces solo para sentarme con ella y ver novelas viejas. Otras veces hablábamos. Me contaba cosas que, sinceramente, no sabía si eran verdad o producto de la confusión. Pero muchas veces, cuando estaba lúcida, me hablaba como siempre. Fuerte. Clara. Directa. En una de esas visitas, me habló del testamento. No quiero que te sorprendas después, me dijo. Dejé las cosas claras. Vos vas a estar bien. No me dijo cuánto, ni qué. Solo eso. Yo le respondí que no me importaba, que solo quería que estuviera cómoda. Y fue cierto. No me interesaba su plata. Pero me quedé con esa frase dando vueltas. Después, la situación se puso más tensa. Los hijos comenzaron a aparecer más seguido, casualmente justo cuando la salud de la abuela empezó a deteriorarse visiblemente. Tías que no se hablaban hace años de repente venían a cuidarla. Primos que ni la saludaban en Navidad ahora querían llevarle flores. Todo olía a interés. Y ella se daba cuenta. No lo decía con palabras, pero lo notabas en su mirada. En cómo se aferraba a mi mano cuando los demás llegaban. En cómo me decía no los dejes cambiar nada. El día que falleció, fue raro. No sé cómo explicarlo. Triste, sí. Pero también había un aire raro, como si algunos ya estuvieran pensando en lo que venía después. En el velorio,
todos fingieron unidad. Llantos, abrazos, discursos. Pero yo estaba tenso. Sentía que algo no cerraba. Y ahí fue cuando pasó. Estábamos todos reunidos, los hijos, los nietos, los familiares más cercanos. Uno de mis primos hizo un comentario sobre cómo la abuela siempre fue justa y equitativa con todos, y que seguro así lo había dejado en su testamento. Y entonces alguien mencionó, medio en broma, que algunos se aprovecharon en sus últimos días. No sé qué me pasó. Fue como un impulso. Como si algo en mí ya no pudiera callarse más. Bueno, si vamos a hablar de eso, dije en voz alta. Quizás deberíamos recordar quién empezó a aparecer solo después de que el abogado visitó a la abuela. Hubo un silencio. Largo. Mi tía Clara me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás insinuando? Y ahí lo solté. Solo digo que si tanto les importaba, podrían haber estado cuando ella no recordaba ni su nombre. No solo cuando les convenía. Mi mamá me miró como diciendo, no es el momento. Pero ya estaba dicho. Clara se levantó, roja de furia. Qué fácil hablar cuando uno se cree especial. Siempre te creíste el nieto dorado, pero no sabes nada. Sé más de lo que pensás, le respondí, sin levantar la voz. La abuela me pidió que no dejara que manipularan las cosas. Ahí estalló todo. Mi tío Andrés me gritó que era un irrespetuoso, que no entendía lo que era una familia. ¿Qué derecho tenía yo de hablar así? Y entonces vino lo peor. Días después me enteré, por casualidad, que el testamento se había leído. Y que yo no estaba incluido. Nada. Ni una carta. Ni una mención. Mi mamá, confundida, fue a averiguar. Y ahí le dijeron que hubo una última modificación que la abuela había firmado justo antes de fallecer. Una que solo Clara y Andrés presenciaron. Una que quitaba mi nombre del documento. Y ahí fue cuando entendí todo. Después de enterarme de que no estaba en el testamento, estuve en shock varios días. Literalmente no podía creerlo. O sea, mi abuela me había dicho directamente que me asegurara de que nadie cambiara nada. Que me había dejado algo. Que confiaba en mí. ¿Y ahora, nada? Al principio pensé que quizás estaba confundido. Que tal vez ella, con el Alzheimer, había cambiado de opinión sin querer. Que lo que me dijo no lo recordaba bien. Pero algo en mi pecho me decía que no. Que había más. Lo hablé con mi mamá. ¿Estás segura de que ella firmó ese cambio? Le pregunté. Mi mamá me miró en silencio, como si no quisiera decir lo que ya estaba pensando. Dicen que sí. Que firmó. Que estaba lúcida. Que Clara y Andrés estaban presentes. El abogado también. ¿Y vos les crees? A Clara, no. Al abogado, tampoco. Es el mismo de siempre, el que la ayudó a escribir el testamento original. Pero Clara tiene una manera de influir. No sé. Todo es raro. Y sí. Era raro. Rarísimo. Decidí hablar con el abogado directamente. Lo llamé, le pedí una reunión. Me la dio, aunque con cierta incomodidad. Fue en su oficina, un lugar viejo, lleno de carpetas y olor a papel húmedo. ¿Cómo puedo ayudarte, hijo? Quiero entender por qué quedé fuera del testamento. Mi abuela me dijo que yo estaba incluido. Que no iba a haber sorpresas. El tipo se acomodó las gafas, suspiró y empezó con el típico discurso. Tu abuela hizo cambios de último momento. Estaba en su derecho. Firmó estando en plenas facultades. Incluso hay un vídeo que lo comprueba. Lo revisamos con un notario. ¿Un vídeo? Eso me sorprendió. Sí, por protocolo. Se graba cuando hay dudas de lucidez. Ella dijo claramente lo que quería. Clara y Andrés estuvieron como testigos. ¿Puedo ver ese vídeo? El abogado dudó. ¿Mucho? Lo tengo que consultar con la familia. No es algo que pueda mostrar así como así. Y ahí confirmé que algo estaba mal.
Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. Empecé a investigar. A preguntar. A hablar con la enfermera que cuidó a mi abuela en sus últimos días. Fue ahí donde encontré la primera grieta real en la historia. La enfermera, una señora mayor, muy amable, me dijo algo que me hizo hervir la sangre. ¿Cambió el testamento? Pero si esa semana apenas podía hablar bien, ¿perdón? Sí. Tu abuela no comía. Dormía casi todo el día. Solo decía frases sueltas. ¿Firmó algo en ese estado? Qué raro. Le pedí más detalles. Me dijo que justo esa semana, Clara y Andrés habían pedido privacidad con ella. La echaron varias veces de la habitación. Y que cuando volvió, la abuela estaba como ida. Medio dopada. Yo ya estaba paranoico. Me puse a buscar información legal. Le pregunté a un amigo abogado si un testamento firmado en esas condiciones era válido. Depende. Si hay un vídeo que la muestra lúcida, puede sostenerse. Pero si se prueba que fue manipulada o medicada para firmar, puede impugnarse. Aunque es difícil. Y yo no tenía pruebas. Solo intuiciones. Ahí fue cuando decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Me colé en la casa de mi tía Clara. Sí. No estoy orgulloso. Pero necesitaba saber qué ocultaban. Una tarde que sabía que ella no estaba, fui con una excusa cualquiera para ver a uno de mis primos. Pero apenas vi la oportunidad, me escabullí al estudio. Buscaba cualquier cosa. Una copia del testamento. ¿El vídeo? Algo. Y lo encontré. Un USB etiquetado como testamento, vídeo final. Me lo metí en el bolsillo sin pensarlo 2 veces. Y me fui. Esa noche lo vi en mi laptop. Estaba nervioso, sudando. Sentía que estaba haciendo algo prohibido. Pero necesitaba saber. Y lo que vi me dejó helado. Mi abuela, sentada en su cama, con los ojos entrecerrados, apenas podía hablar. Sus frases eran cortas, confusas. Repetía nombres. Se equivocaba al mencionar a sus hijos. Y al final, cuando el abogado le pregunta si está segura de cambiar su testamento, ella asiente, pero no dice nada más. No lee el documento. Solo firma. Clara y Andrés aparecen al fondo, sonrientes. Cerré la laptop y me quedé en silencio. La manipularon. No solo eso. La grabaron para protegerse. Pero cualquiera con 2 ojos puede ver que no estaba en condiciones. Ahora tenía algo real. Algo que podía usar. Pero, ¿y si lo hacía público? ¿Qué consecuencias traería? ¿Mi familia me odiaría más? ¿Mi mamá saldría perjudicada? Esa noche no dormí. Después de ver ese vídeo, estuve como paralizado. No podía dejar de pensar en la mirada perdida de mi abuela, en cómo apenas podía mantener los ojos abiertos. Era como ver a un fantasma firmando su propia traición. Y lo peor era que la sonrisa de Clara al fondo, no era de alivio, era de triunfo. Tuve que tomar una decisión. Podía quedarme callado y tragarme la injusticia. O podía armar el escándalo que, probablemente, destruiría para siempre lo poco que quedaba de nuestra familia. Spoiler, elegí el escándalo. Llamé a mi mamá primero. Le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, le mostré el vídeo. No dijo nada durante los 3 minutos que duró. Solo al final, se limpió una lágrima y me miró. La drogaban, me dijo, casi en un susurro. Estoy segura de que la drogaban para que no se opusiera. Eso fue como una puñalada. Porque ya no era solo una sospecha mía. Mi mamá también lo creía. ¿Y ahora qué? Me preguntó. Ahora los vamos a enfrentar. Decidimos hacerlo en la siguiente reunión familiar. Sí, sé que suena telenovelesco, pero era la única manera. Clara había organizado una cena para recordar a la abuela, como si no supiéramos que era su manera de consolidar su nuevo poder dentro de la familia. Llegamos mi mamá y yo con el USB en el bolsillo. Yo temblaba, no por miedo, sino por la adrenalina. Estaban todos.
Clara, Andrés, mis primos, incluso algunos familiares lejanos. Clara daba vueltas por el living, sirviendo vino, sonriendo como la reina del evento. Andrés estaba relajado, contando chistes como si nada hubiera pasado. Esperé a que todos estuvieran sentados. Y ahí, con voz firme, solté, antes de empezar con las historias lindas de la abuela, quiero que veamos algo. Solo va a tomar 3 minutos. ¿Qué haces? Preguntó Clara, frunciendo el ceño. Mostrando la verdad. Dije, mientras conectaba el USB a la tele. Algunos protestaron, otros se callaron. El vídeo empezó a reproducirse. Y el ambiente cambió de inmediato. Las sonrisas desaparecieron. Los murmullos empezaron. Mi tía Clara se puso pálida. Andrés tragaba saliva como si tuviera un nudo en la garganta. Cuando terminó, se hizo un silencio sepulcral. ¿Qué clase de basura es esta? Gritó Clara de repente. Es tu basura, le respondí. Manipulaste a una mujer enferma para quedarte con todo. ¿Estás loco? Eso lo firmó mamá por voluntad propia. Estaba lúcida. ¿En serio? ¿Lúcida? ¿Eso te parece lúcida? No sabe ni qué está firmando. Andrés se levantó, visiblemente alterado. No tenés idea de cómo funcionan estas cosas. El testamento es legal. Ya está registrado. No podés hacer nada. ¿Y si hay pruebas de coacción? ¿De sedación? Interrumpió mi mamá. Porque eso es lo que vamos a demostrar. Y ahí se armó. Gritos. Acusaciones. Uno de mis primos le gritó a Clara que era una hipócrita. Otro dijo que siempre supo que algo estaba mal. Los que estaban del lado de Clara trataron de defenderla, pero el daño ya estaba hecho. El ambiente se volvió tóxico en segundos. Clara me miró como si quisiera matarme. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Me dijo entre dientes. Acabas de destruir a esta familia. No, Clara. Vos lo hiciste. Yo solo lo mostré. Después de esa noche, nadie volvió a hablar del evento para recordar a la abuela. Todo el mundo se fue dividido. Familias rotas. Chats grupales en silencio. Y la tensión colgando en el aire como una tormenta que no termina de estallar. Y ahí empezó la verdadera batalla, la legal. Consultamos a un abogado especializado en sucesiones. Le mostramos el vídeo, le contamos sobre el Alzheimer, sobre las condiciones en que vivía mi abuela. Él nos dijo que había base para impugnar el testamento. Pero no sería fácil. Van a alegar que ella estaba lúcida, que firmó en libertad, que hay un vídeo como prueba. Pero ese vídeo puede ser tu mejor arma, si lo combinamos con testimonios médicos y de la enfermera. ¿Están dispuestos a llegar hasta el final? Mi mamá y yo nos miramos. Sí, dijimos los dos al mismo tiempo. Y así, comenzó la guerra. Presentar la impugnación del testamento no fue sencillo. Tuvimos que reunir papeles, informes médicos, hablar con la enfermera otra vez y conseguir que aceptara testificar. No quería meterse en problemas, pero cuando le mostramos el vídeo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa no era la señora Carmen que yo conocía, dijo. No puedo quedarme callada. Con eso en mano, el abogado presentó el reclamo en el juzgado de familia. Y ahí fue cuando todo se descontroló. Clara y Andrés nos demandaron por difamación. Sí, así como lo leen. Después de manipular a una anciana, ellos se hacían los ofendidos. Decían que estábamos inventando todo, que lo hacíamos por envidia, que solo queríamos ensuciar el nombre de mamá por no haber recibido nada. Fue tan cínico que me daban ganas de reírme o vomitar. Mientras todo eso avanzaba, mi familia se partía en dos bandos. Unos estaban de nuestro lado, callados pero presentes. Otros defendían a Clara con uñas y dientes. Y lo peor. Algunos que creíamos neutrales empezaron a decir cosas como bueno, pero igual la abuela no estaba tan conectada con vos últimamente. Eso dolió. Porque sí, en sus últimos meses ella estaba más ausente. Pero no porque yo no la quisiera, sino porque Clara se había encargado de aislarla.
Se adueñó de su casa, de su rutina, de sus visitas. Si yo llamaba, me decían que estaba dormida. Si iba, justo no se sentía bien. La iban apagando de a poco. Y ahora encima querían usar eso como prueba de que yo no tenía relación cercana. Un día, revisando unos cajones viejos que mi abuela me había dado en vida, una caja de cartas, fotos y documentos personales, encontré algo inesperado. Era una carta escrita a mano. Fechada casi un año antes de su muerte. Dirigida a mí. Querido hijo, sé que Clara no te quiere. Nunca entendí por qué. Pero confío en vos. Si algún día te parece que están haciendo algo raro, no tengas miedo de hablar. Quizás yo ya no esté, pero no dejes que destruyan todo por ambición. ¿Te quiero? Abuela. Se me cayó la carta de las manos. Era como si me hablara desde el más allá. Llevé esa carta al abogado. Me dijo que no tenía valor legal, pero sí moral. Podía usarse como respaldo emocional ante el juez. Y, al menos, mostraba que mi relación con ella era más profunda de lo que Clara decía. Llegó el día de la primera audiencia. Clara llegó vestida como si fuera a una gala. Andrés con cara de víctima. Mi mamá y yo, con el corazón en la garganta. La jueza escuchó los argumentos, pidió revisar el vídeo, y llamó a declarar a la enfermera. Su testimonio fue clave. La señora Carmen no estaba en condiciones de tomar decisiones, dijo firme. Y menos de firmar documentos tan importantes. Yo misma la vi desorientada, débil, y muchas veces sedada. La defensa intentó desacreditarla. Dijeron que tenía mala relación con Clara, mentira, que había sido despedida por ineficiencia, otra mentira. Y que no era médico como para opinar. Pero la jueza la escuchó atentamente. Cuando llegó el momento de mostrar el vídeo, todos en la sala quedaron en silencio. Incluso el abogado de Clara tragó saliva cuando lo vio. Después de esa audiencia, se empezaron a caer las máscaras. Una prima de Andrés, que había sido bastante callada todo el tiempo, me escribió por WhatsApp. Tengo mensajes de Clara que podrían ayudarte. Me pidió que mintiera si me llamaban a declarar. Me siento mal. No quiero ser parte de esto. ¡Boom! Otra bomba. Le pedimos que enviara capturas, que las autenticara. ¿Lo hizo? Todo por mail. Y en esos mensajes, Clara literalmente decía, solo asegúrate de decir que la abuela estaba lúcida. No te compliques con detalles. No digas nada de las pastillas. Con eso, ya no era solo una sospecha. Era manipulación directa. Y sí, el abogado las presentó como prueba. La jueza pidió que se hiciera una verificación del teléfono y pidió nuevos informes médicos. Uno de los psiquiatras que había visto a mi abuela 6 meses antes también accedió a declarar. Confirmó que estaba en deterioro avanzado. Que tenía episodios de confusión. Que no podía entender documentos complejos. Clara y Andrés empezaban a sudar. Pero todavía no habíamos ganado. Faltaba lo más duro, que ellos contraatacaran. Y lo hicieron de la forma más sucia posible. Dijeron que mi mamá y yo éramos unos mantenidos. Que vivíamos de la abuela. Que queríamos dinero fácil. Incluso inventaron que habíamos intentado forzarla para que nos dejara parte de la casa. Lo cual era una locura. Pero no se detuvieron ahí. Clara sacó una foto mía, de hace años, donde aparezco con una botella en la mano y cara de borracho. La presentó como evidencia de mi inestabilidad. Decía que yo era un peligro para la herencia. Fue tan absurdo que el mismo juez pidió que se retirara la foto del expediente. Yo ya estaba agotado. Cada audiencia era una tortura. Cada avance, una pelea. Pero había algo que me sostenía, la verdad estaba de nuestro lado. Y eso, eventualmente, iba a ganar. Después de semanas de audiencias, pruebas y declaraciones, ya no sabía en quién confiar. Cada llamada era una posible traición. Cada reunión con el abogado parecía durar una eternidad. Dormía mal. Comía poco. Pero seguía.
Porque no iba a dejar que la memoria de mi abuela terminara manchada por culpa de una hermana codiciosa y un yerno miserable. Pero nada me preparó para lo que pasó un lunes por la mañana. Mi mamá me llamó con voz temblorosa. «Tenés que venir, es urgente». Fui corriendo a su casa, con el corazón en la garganta. Cuando llegué, me entregó una carpeta que alguien había dejado en su buzón, sin remitente. Adentro había copias de recetas médicas. Prescripciones con el nombre de mi abuela. Y lo peor, estaban firmadas por un médico que no era su médico habitual. Era un psiquiatra que ni siquiera figuraba en su historial clínico. Uno que, según Google, era amigo personal de Andrés. Corrí a mostrárselo al abogado. Revisamos las fechas. Coincidían con los días en que Clara grabó el famoso vídeo de la firma. Las dosis eran de benzodiazepinas. Drogas fuertes. Sedantes. Ahí nos dimos cuenta, la habían medicado sin autorización oficial. Y eso no solo era inmoral. Era potencialmente ilegal. Si esto se verifica, nos dijo el abogado, no solo podemos anular el testamento. Esto puede terminar en una denuncia penal por abuso y falsificación médica. La batalla ya no era solo por la herencia. Ahora era por justicia. En la siguiente audiencia, nuestro abogado pidió incorporar las nuevas pruebas. El juez aceptó con cara de sorpresa. Clara y Andrés ni siquiera sabían qué decir. El rostro de ella se transformó. Pasó de la superioridad fría al pánico absoluto. Pero el golpe final vino unas semanas después. La enfermera, que hasta ese momento solo había testificado lo que la tensión en la sala de la corte se podía cortar con un cuchillo. Clara no podía dejar de mover las piernas nerviosamente, y Andrés apenas hablaba. Se veían tan seguros de sí mismos antes, tan imponentes, pero ahora parecía que todo se les venía abajo. Fue justo después de que la enfermera testificara a favor de nosotros, que uno de los abogados de Clara, con una expresión que no podía describir, dijo algo que cambió todo. Mi cliente ha decidido hacer una declaración. Necesitamos poner fin a esto de una vez. Clara se levantó, mirando a todos con la cara roja, y de repente, lo soltó. La verdad es que, no pensábamos que llegaría tan lejos. Su voz temblaba, pero estaba intentando mantener el control. Lo que pasa es que, mi madre, tu abuela, nunca estuvo completamente bien. Y la decisión que tomamos, fue por su propio bien. Yo, nunca quise que esto llegara a este punto, pero ya no hay marcha atrás. ¿Qué estaba diciendo? Una ola de murmullos recorrió la sala. Todo el mundo estaba tratando de procesar sus palabras. Mi mamá se quedó paralizada, como si hubiera escuchado algo imposible. El abogado de Clara continuó, pero ya nadie lo escuchaba. Todos los ojos estaban en ella. Lo que pasa es que, Clara bajó la cabeza y se llevó las manos al rostro, la señora Carmen, ya no podía vivir sola. Estaba perdiendo la memoria, no podía reconocer a las personas, y había hecho comentarios sobre no querer estar más. Fue entonces cuando tomamos la decisión de firmar el testamento de esa manera. Mis piernas temblaron, y sentí como si el aire me faltara. El rostro de mi madre se transformó en una mezcla de incredulidad y furia. No era posible lo que acabábamos de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, gritó mi madre, poniéndose de pie de golpe. Eso es una mentira. Nosotros estábamos allí para ella todo el tiempo. Tú la apartaste, Clara. Tú y Andrés. Clara se echó atrás, como si hubiera recibido un golpe, pero siguió hablando. Ya no era la mujer altiva y confiada de antes. Su rostro ahora reflejaba algo completamente diferente, miedo. No fue así, mamá, dijo Andrés, levantándose para ponerse entre ella y mi madre. Lo que estamos diciendo es que, era por su bien. Carmen ya no podía tomar decisiones racionales. Y, con todo respeto, ustedes no estaban en su vida como para entender lo que estaba pasando. Por su bien. Eso es manipulación, Clara. Mi mamá no podía creerlo. Estaba desbordada. Esto es una atrocidad. Estás jugando con la memoria de tu propia madre. Yo ya no podía quedarme callado. Sabía que era el momento. Había aguantado tanto,
tantas veces había dejado que Clara me aplastara con sus mentiras. Pero ya no. ¿Basta? Grité, interrumpiéndolos. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Clara? Que sabías que mi abuela confiaba en ti. Sabías que le estabas robando el poco tiempo que le quedaba, ¿y por qué? Por ambición. ¿Sabes cuántas veces trató de llamarme, pero tú no me dejaste estar cerca de ella? Todo el mundo se quedó en silencio, y yo sentí una rabia tan grande que parecía que iba a explotar. Esto no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con el amor que mi abuela me dio, con lo que ella significaba para mí, y tú lo destrozaste. Miré a los ojos de Clara. Pero no solo lo destrozaste, lo estás negando. Ahora vienes aquí con esa farsa de que lo hiciste por su bien. Claro que no lo hiciste por su bien. Lo hiciste para quedarte con todo. De repente, algo cambió en Clara. Ya no se veía tan segura. Sus manos temblaban. Sus ojos, que antes desbordaban de arrogancia, ahora mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto en ella. Andrés también parecía haberse quedado sin palabras. Fue en ese instante cuando comprendí que algo grande estaba a punto de suceder. La jueza, que había permanecido callada durante todo el enfrentamiento, alzó la mano pidiendo calma. Señora Clara, ¿es cierto que usted firmó este testamento bajo esas circunstancias? ¿De acuerdo con lo que está diciendo? Clara cerró los ojos. Tomó aire. Sí, lo hice, dijo, casi en un susurro. Y eso fue como un golpe de martillo en el corazón. Se había derrumbado. Las pruebas, las acusaciones, las grabaciones, la carta de mi abuela. Todo lo que habíamos recopilado hasta ese momento se había reunido en ese mismo instante. La jueza la miró fijamente, y el silencio en la sala era abrumador. La corte tomará un receso. Lo que se ha presentado hoy cambia el curso de este juicio. Necesitaré tiempo para evaluar todas las pruebas antes de emitir una decisión final. Salimos de la sala, todos en un estado de shock. Yo estaba atónito, con el cerebro dando vueltas. Había estado tan enojado, tan decidido a luchar, pero ahora me sentía como si estuviera viviendo una película. Todo había cambiado en un instante. Mi madre me miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Ella sabía que la justicia podría finalmente ponerse de su lado. Pero Clara estaba rota. Nunca la había visto así. Si antes me parecía fuerte, ahora parecía un fantasma de lo que era. Estaba arrinconada, y no había forma de que pudiera escapar de la verdad. La sentencia llegó un mes después del juicio. Ese día, mientras caminaba hacia la corte, mi mente estaba llena de dudas. No tenía idea de qué esperar. Había pasado tanto tiempo luchando, acumulando pruebas, defendiendo lo que sabía que era justo, pero ahora, al final del proceso, lo único que podía pensar era en las consecuencias de todo lo que había sucedido. Cuando la jueza entró en la sala, todos nos quedamos en silencio. La mirada de Clara ya no era la misma, su postura, antes altiva, ahora era de total derrotismo. Estaba acompañada de Andrés, pero él también parecía agotado, como si su mundo se hubiera derrumbado con la misma rapidez que su versión de los hechos. Mi madre y yo intercambiamos miradas, y por un momento, la esperanza volvió a surgir en su rostro. Habíamos ganado. Sabíamos que teníamos razón, pero aún así, el peso de lo que habíamos pasado estaba presente. La jueza habló, y sus palabras fueron claras: el testamento original, firmado bajo circunstancias cuestionables, será anulado. El acuerdo con las pruebas presentadas demuestra que hubo manipulación y fraude en la firma del testamento. Escuchar esas palabras fue como un alivio instantáneo, pero también sentí un nudo en el estómago. Habíamos ganado, sí. Pero el costo fue muy alto. La relación con mi familia ya nunca sería la misma. Lo que había sido un legado de amor de mi abuela ahora estaba marcado por la traición y la desesperación. Clara fue condenada a devolver lo que había recibido de forma ilícita, y Andrés, que había estado involucrado de alguna manera en la manipulación, también fue severamente reprimido. Sin embargo, la verdadera justicia, en mi opinión, no vino de la corte.
La verdadera justicia vino del hecho de que, finalmente, mi madre pudo tener la tranquilidad de saber que mi abuela no había sido olvidada, que no se la había despojado de su dignidad. En cuanto a Clara, ella fue excluida de la herencia, y las pruebas de abuso de poder y manipulación fueron registradas. La familia ya no la veía con los mismos ojos. Muchos de nuestros parientes comenzaron a tomar distancia. Lo que había hecho no solo afectó a la familia, sino a su reputación en todo el círculo social. Después de la sentencia, pasaron unos meses antes de que volviera a hablar con Clara. Lo único que me quedaba claro era que no podía perdonarla. En el fondo sabía que había una verdad que había intentado ocultar, una verdad que no tenía justificación. Y, por más que lo intentara, no podría borrar lo que había hecho. Recuerdo la última vez que la vi, después de que todo el juicio se hubiera resuelto. Estaba sola, esperando en el pasillo del tribunal. Cuando me vio, su rostro, que siempre había sido tan seguro y controlador, estaba marcado por la derrota. No tenía nada más que ofrecerme que un lo siento vacío. Y, sinceramente, no quise escucharla. No había nada en su voz que sonara genuino, nada que me hiciera creer que realmente entendía el daño que había causado. Mi madre y yo, por otro lado, reconstruimos poco a poco nuestra vida. Aunque el daño emocional era irreparable, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Me sentí en paz al saber que mi abuela había sido tratada con el respeto que se merecía, que no estaba sola cuando más lo necesitaba. Y eso fue lo único que me dio algo de consuelo. Con el tiempo, mi familia empezó a sanar. No éramos tan cercanos como antes, pero nos apoyábamos en lo que quedaba de nuestra unidad. Yo ya no era la misma persona que era antes de todo esto. Aprendí a confiar en mi instinto, a no dejar que nadie más me arrastrara en su mentira. Aprendí a proteger lo que es mío y a luchar por lo que es justo. El dinero de la herencia nunca me interesó realmente. Lo que me importaba era la verdad. Lo que mi abuela me había enseñado a lo largo de los años, con su amor incondicional, era lo que más importaba. Todo lo demás era secundario. Y aunque la corte había dictado su veredicto, la verdadera victoria fue que mi familia pudo finalmente ver la verdad. No lo que Clara quería que creyeran, sino la verdad que siempre estuvo ahí, oculta entre las mentiras y el dolor. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo mucho que aprendí. Aprendí que la verdad siempre sale a la luz, aunque cueste, aunque te haga perder a personas importantes en el camino. Aprendí que, a veces, es necesario estar dispuesto a perder algo para ganar lo que realmente importa. Mi vida no volvió a ser la misma. Pero, ¿saben qué? A veces las cosas tienen que romperse antes de que podamos reconstruirlas de nuevo. Y eso es lo que hice. Ahora sé que, aunque el camino fue doloroso, valió la pena. Y si alguna vez se presenta una situación en la que tengo que elegir entre la verdad y la comodidad, ya no dudaré. Porque lo que importa, lo que realmente importa, es la verdad. Y bueno, esa es la historia. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, te lo digo desde mi experiencia, no te dejes vencer por las mentiras. La verdad tiene un poder mucho mayor de lo que imaginas. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a una familia que oculta la verdad? Me encantaría leer tu historia en los comentarios.